Bienvenidos a Sinapsis, el podcast de los especialistas de Sonepsin, la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sonepsin, la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, llamado Red Sinapsis. Yo soy María Paz Aguilera, soy psicóloga clínica perinatal, coordinadora del Grupo de Trabajo de Salud Mental Perinatal de Sonepsin y además soy directora de vinculación con el medio de la Fundación Ley Dominga. ¿Quién nos acompaña hoy día? Hola, bueno, mi nombre es Mireya Sepúlveda Mayolo, soy psicóloga clínica y de la salud y desde ahí también psicóloga perinatal y ahí mi conexión con el grupo de trabajo de salud mental perinatal de Sonepsin. También soy miembro de la Fundación Amparos, soy socio fundadora de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal y también trabajo en clínica alemana. Sí, muy importante. Mireya, hoy día vamos a hablar sobre el duelo perinatal y todo lo que acompaña y los desafíos que ocurren en relación a los equipos de salud en torno al duelo perinatal. Encuentro súper valorable, además, hablarlo desde una sociedad médica, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu abordaje, tu acompañamiento y además tu acercamiento hacia esta temática y especialidad. Sí. Bueno, yo soy psicóloga y la verdad que en el pregrado nunca me enseñaron sobre este tema y mi acercamiento fue primero desde una vivencia personal, que yo te la he compartido en otros momentos, y desde ahí uno tiene que armar cierto sentido a las experiencias vitales que nos van sucediendo y conocí afortunadamente a la Fundación Amparos, que es una fundación formada por padres, pero que muchos padres somos del área de la salud y desde ahí empezamos a darnos cuenta que la sensibilización con los equipos de salud es algo importante, porque por una parte las familias vivían cierto desamparo, cierta sensación de estar a la deriva y los equipos de salud lo que nos transmiten es que no sabemos bien cómo hacer esto. Es muy difícil acompañar en el dolor, es muy difícil que no se filtren lo que tú crees que para ti es lo correcto, quizás para esa persona no. Entonces desde ahí fui incorporándome en esta área muy de pasito a pasito hasta el día de hoy estar en Fundación Amparo, donde estamos presentes en muchos hospitales con las cajitas del recuerdo, los saquitos del recuerdo también, haciendo docencia, investigación y trabajando muy de la mano con los equipos de salud. Qué importante. El duelo perinatal se conoce como un duelo desautorizado, un duelo invisible, que no se nombra, no se ve, no se vive, y por décadas ha sido así. Hoy en Chile existen 2 legislaciones muy importantes que además nacen como al amparo de las 2 fundaciones que casualmente somos parte. Y eso también ha marcado un precedente en Chile, en Latinoamérica, en la región, incluso en Europa, la importancia de hablar sobre el duelo perinatal, visibilizándolo, sacándolo del estigma como un cambio de paradigma, ¿no es cierto? Qué importante es eso. Y Mire también, cuéntanos, bueno, desde las investigaciones, desde el acompañamiento, desde la docencia, como tú dices, y por supuesto desde lo clínico, el acompañamiento 1 a 1 en mujeres y familias que han vivido esta experiencia y que además tú la has vivido personalmente y eso también le da un sello sumamente humano, ¿no es cierto? ¿Cómo has ido viendo tú este cambio? Mire, que también participaste en la primera legislación, la ley Murtinato, ¿no es cierto? ¿Cómo has vivido el cambio de paradigma desde acompañar a mujeres antes de estas leyes perinatales chilenas sobre el duelo perinatal hasta ahora? Cuéntanos un poquito. O sea, yo creo, Pai, y ahí tú nos tienes que contar de tu vivencia también, pero yo creo que se nota un cambio y que tiene que ver con lo que los padres solicitaban y los equipos de salud también, que era, sabemos que es una vivencia sumamente profunda y difícil, pero ¿cómo lo hacemos para no deshumanizarnos? Los seres humanos cuando estamos en situación de estrés o de dificultad podemos tender a paralizarnos, ¿cierto? Y todo lo que podemos saber en términos técnicos, biomédicos, puede que no lo pongamos en juego en situaciones así. Y estas leyes son súper bonitas porque las impulsaron justamente como la comunidad, ¿cierto? Los mismos padres, pero bajo el alero de médicos ginecólogos, neonatólogos,
desde la psiquiatría también, desde nuestro GTD, hay muchas personas que están totalmente trabajando codo a codo con nosotras en este tema. Entonces lo que uno ve es que la principal diferencia tiene que ver primero con entender el duelo perinatal como algo que es muy válido, que no hay que ocultar. Esto que tú decías, Pai, que es desautorizado. ¿Cuántas historias nos han llegado de personas mayores que dicen, yo nunca le conté a mis hijos que tuve una guaguita que nació fallecida, no hicimos un entierro, un funeral? Que muchas veces se enteraron cuando salen estas leyes y familias cuentan. Es muy bonito. Sí, sí. Y ahí, Payo, entonces yo quisiera que tú nos contaras de la ley Dominga, porque yo creo que eso cobró una voz y un vuelo que, tal como tú dices, alcanzó a otros países también. Mira, es muy bonito porque yo siempre digo, y siempre decimos desde la Fundación Ley Dominga, no existiría Ley Dominga si no existe la Ley Mortinato. Es un trabajo conjunto. Para poder hablar de Ley Dominga, que es la ley que existe un protocolo universal en hospitales y clínicas para el tratamiento de este proceso de la muerte gestacional, perinatal y neonatal, necesitamos ponerle nombre. La Ley Mortinato habla de eso, de ponerle un nombre a estos bebés anteriores y de ahora, y ponerlo en el registro civil. La Ley Mortinato tiene que ver con eso, un documento legal de registro civil que diga que existió, la importancia. ¿Qué he visto yo desde, ya llevo 17, casi 18 años trabajando en la salud mental perinatal? Esto como oculto, esto que nos hablaba, esto que hay que pasar rapidito, y las leyes ambas, porque surgen con un año de diferencia, el 2021, o sea, el 2020 y el 2021 surgen estas leyes, dan una voz autorizada a hacerlo. Sigue muchas veces siendo invisible en algunos espacios, pero me gusta mucho porque desde que surgen estas leyes, no solo las mujeres madres que viven esta experiencia tan dolorosa, tan removedora, es el momento más difícil de una mujer, de un hombre, de una familia, es la muerte de un hijo, sin importar la semana de gestación. Entonces, centrarnos en eso y empezó a movilizar y empezó, mire, es muy bonito porque en las comidas, en las cenas, el fin de semana, la gente empezó a hablar de este tema, gente que no habíamos vivido la experiencia, como es mi caso, a escuchar, a poner alerta, a sensibilizarnos. Es tan bonito. Nosotros desde la Fundación Ley Dominga nos dicen, por ejemplo, tenemos una tribu de abuelas, donde nos cuentan ellas, abuelas que vivieron la muerte de su nieto, pero además mujeres que hace muchos años. Yo siempre cuento esta experiencia muy, muy personal. Cuando estábamos a semanas de que promulgaran la Ley Dominga, en el 2021, mi mamá me cuenta algo que nunca nosotros como hermanos no sabíamos. Yo había sido un hijo arcoíris. ¿Qué significa esto? Esto es algo muy, muy personal. Yo entre mi hermano y yo había habido una muerte gestacional. Entonces, yo siempre me habían dicho, yo dentro cuando estábamos en el movimiento ciudadano Ley Dominga, ¿por qué tú te metes a esta temática? Y yo siempre decía, una de mis mejores amigas, se falleció su hijo, Martín, que para mí me hizo un cambio de mirada, verlo desde la vereda, desde el sentir. Ver un ataúd pequeño es algo muy removedor, ¿no es cierto? Es muy, muy... Teniendo a mis propios hijos, siempre me había llamado la atención, y cuando me enteré que yo era una hija arcoíris, un hijo arcoíris dentro de las nomenclaturas se conoce como aquel hijo que nace después de una muerte gestacional, perinatal o neonatal. Y además, después investigando, estudiando, no sé, especializándome sobre los microquimerismos, entender que dentro de las madres compartimos las mismas células. Entonces, yo tengo células de ese hermano o hermana que falleció, que nunca se nombró, que nunca nos enteramos, y también es relevante como traspasa, ¿no es cierto? Las sensibilidades a veces pueden ser desde uno, también pueden ser desde la propia experiencia. Sí. Y ahí, Pai, yo creo que es súper importante en relación a lo que tú cuentas, ya la vivencia tuya y de lo que ves de las otras madres, padres, que lo que ha sido fundamental en el abordaje del duelo perinatal tiene que ver con el cuidado emocional, ¿cierto? Hay muchas veces que los padres relatan que el manejo técnico quizás ha sido excelente, pero lo emocional, y eso ha sido el desafío que ha sido tan bonito como
cómo se conjuga, y ahí entra la salud mental, ¿cierto? El rol de los psiquiatras, de la psicóloga, ¿cierto? Los mismos pediatras neonatólogos han querido formarse en este tema porque se dan cuenta que el cómo das tú una noticia es importante, cómo tú preparas ese parto es muy importante, si tú le permites que esa mamá, ese papá esté con esa guaguita fallecida después y no tenerle tanto temor, no dejar de lado, porque los seres humanos le hacemos el quite a la muerte, ¿cierto? Y la muerte perinatal además tiene este estigma de ser tan invisible porque el vínculo, si bien fue súper profundo, fue una experiencia que no fue compartida socialmente. Tenía que ver con las expectativas que tú tenías de ser mamá, de ser papá, con tus sensaciones corporales. Y eso se vive de una manera muy profunda, pero no hubo una convivencia como en la vida real. Entonces, queda como que fue lo que pasó hasta hace pocos años, que en el fondo que estos hijos no quedaban nombrados y no quedaban dentro de la historia familiar, ¿cierto? Muchas veces lo que más se escucha, y hasta el día de hoy pasa eso, a las mamás que sus guaguitas fallecen durante la gestación o al poco tiempo de nacer, que les dicen, tú eres joven, ¿por qué no tienes otro? Como olvidando, tratando de ocultar el dolor que una persona puede estar viviendo. Y sabemos que el duelo perinatal es un duelo tal como los otros y que tiene un proceso que toma tiempo y que el dolor va a estar presente y que principalmente el rol de los profesionales de la salud es acompañar el dolor, no minimizarlo y tratar que se olvide luego, ¿cierto? Totalmente, tú has dado un punto clave en relación al nombrar, a cómo se dice, no da lo mismo cómo decimos ciertas cosas y es algo que se estudia, se prepara, se hace un role-playing. Hay profesionales que enseñan precisamente a eso. Decir no hay latidos son frases, por ejemplo, que marcan y remueven de una forma muchas veces traumática y es muy duro. No es lo mismo a veces profesionales que nos han dicho matronas, obstetra, en ese periodo no sabía qué decir y me quedé en silencio al lado acompañando. Muchas veces, y siempre lo decimos, es mucho mejor estar en silencio y no decir nada a decir eres joven, tenía poquitas semanas, no te vinculaste. Es sumamente importante saber qué decir, cómo decirlo y frente a la ausencia de palabras es mejor no decir nada. Sí. No, y ahí darle un valor a esa presencia física, y los padres refieren que los confortó mucho cuando a veces la matrona o el pediatra les dijo, me puedo imaginar que lo que te sucede es muy difícil, pero aquí estoy, dime tú qué es lo que necesitas. Y ese es un punto importante que ha permitido como estas leyes, es que los papás sean protagonistas. Los equipos de salud acompañamos, pero ya no hay como un dictamen de que la neonatóloga dice que me voy a llevar al bebé fallecido rápido para hacerle exámenes cuando la mamá quería quedarse todavía con él, ¿cierto? Entonces, estas leyes también permiten que los padres sean protagonistas y nosotros acompañamos. Sin duda que podemos informar, podemos dar alternativas, pero dar tiempo para que ellos vayan procesando esto, para que vayan eligiendo, es sumamente importante y yo creo que eso es gracias al valor que se le da a la salud mental, el cómo tú vives ese momento que te da la noticia de no hay latido, ¿cierto? Es el registro que te queda de esa vivencia tan dolorosa. Entonces, es muy distinto recordarla con el dolor, pero sentir que hubo un equipo de salud que te acompañó. Sumamente importante. Hoy, hace mucho tiempo, ya también hay movimientos sobre partos respetados, ¿no es cierto?, contra violencia obstétrica y todo eso, un parto humanizado. También puede haber un parto en duelo humanizado y eso es sumamente importante, empezar a tener esas nomenclaturas, esas sensibilidades, hay que hacerlos. Cuando como profesionales de la salud perdemos esa mirada sensible, es importante tomar un paso al costado, que otro profesional venga al rescate. Es un momento que marca. Sabemos que esa experiencia, esos minutos, quiero centrarme en esto. Va a ser el único momento para un padre, una madre, una familia, poder acunar a su bebé. Es su hijo, aunque esté muerto. Entonces, es sumamente importante. Va a ser el único momento donde lo va a vestir, donde lo va a limpiar, a lo mejor. Cuando les quitamos y les robamos la única posibilidad, y eso es importante entender, la única posibilidad de conectar, de tocar, de sentir, es algo que se siente como que te lo arrebataron.
permitir que los profesionales, como profesionales, permitir que las familias conecte, que arrope, que contenga lo que sea necesario. Es muy bonita las cajas que fueron pioneros, la Fundación Amparo, de entregar estas cajas de recuerdo, tomar huellitas. Igual que cualquier hijo, para una madre, para un padre, cuando su hijo nace fallecido, también hay una hora de nacimiento, que se registre, que tenga su pulserita. Igual para nosotros que tenemos, en mi caso que tengo 4 hijos, que uno guardó todos esos detallitos, la huellita, la pulserita, el cordón. Un padre en duelo también lo va a querer guardar. Entonces, no arrebatar ese momento íntimo, clave, sagrado. Hay fotógrafas, hay matronas que se capacitan en fotografía en duelo y sacan fotos hermosas que recogen ese momento, ese espacio. No es maquiavélico, no es feo, no es cuestionable. Si la familia lo quiere hacer y si también no lo quiere hacer, también es válido. Sí. Y ahí, Pai, no olvidarnos también de las muertes tempranas. ¿Cierto? Que también muchas veces se tiende a entender que, claro, es más doloroso el fallecimiento de una guagüita de término y la muerte a las 12 semanas de gestación. Y ahí es un duelo todavía mucho más difícil porque son mamás que sienten que ni siquiera quizás tuvieron pancita, quizás nadie se enteró que estuvo embarazada y se les minimiza mucho. Y ahí está, lo linkeo con esto que tú decías, de esto que puede ser percibido como de una manera violenta, porque los duelos, ¿cuándo pueden hacerse más patológicos? Cuando el entorno médico lo que no hizo fue acompañar y contener, sino que te puso en una situación de mayor estrés. De ahí vemos que aparecen síntomas, justamente, síntomas ansiosos, depresivos, muchos sentimientos y emociones fuertes que tienen que ver con la culpabilidad, con la sensación de sentir de por qué mi cuerpo no pudo gestar, no pudo ser madre. Entonces, también tenemos que tener una psicoeducación, los profesionales de la salud, para saber cuándo derivar a salud mental, al psiquiatra, a la psicóloga que se especializa en estos temas justamente. Totalmente, tú has dado un punto clave ahí, Mire, porque no puede ser que la experiencia ya es dolorosa, la muerte de un hijo, independiente de la semana de gestación, cuando hay un hijo se concibe, la ley Dominga es muy inclusiva en ese sentido, desde el test de embarazo, por ejemplo, desde ahí se concibe como un hijo, que la familia viva un doble trauma, o sea, por la experiencia vivida, que ya es difícil, la muerte de un hijo, insisto, y además por el trato que han recibido, un trato deshumanizado, violento. Entonces, como psicólogas clínicas que nosotras somos, nos toca recoger la experiencia vivida y además la situación de violencia obstétrica o de maltrato. Eso no puede ser. Exacto. Sí. Eso no puede ser. Sí. Y quizás vaya ahí como, bueno, ¿por qué sucede eso? ¿Y cuál sería un escenario más protector? ¿Cierto? Que lo que también se ha podido ir estudiando, que es que los papás necesitan hacer ciertos ritos o tener este tiempo para estar con su guagüita o lo que ellos decían hacer. Y desde ahí los equipos de salud agradecen mucho ellos ahora contar con estas cajitas de memoria o del recuerdo donde hay objetos que son tangibles, ¿cierto? Donde ellos sienten que hay objetos y dentro desde nuestra cultura siempre necesitamos simbolizar las cosas. Entonces, ellos sienten que tienen algo concreto. Puedo ofrecerle a estos papás algo y ellos lo agradecen muchísimo. Ya vamos más o menos en 38, 39 hospitales que tienen su stock de cajita del recuerdo y que ellos agradecen y el feedback que tienen de la mamá, de los papás, es que su vivencia en esta instancia tan dolorosa fue distinta porque sintieron esta calidez en el trato sin perder el rol profesional, que es súper importante, ¿cierto? Y desde este rol profesional, por eso es importante no dar estas frases que son tan inoportunas, ¿cierto? Es como estar a la espera para sintonizarme. ¿Qué necesita esta familia? ¿Qué es lo que requiere? Dar un cuidado, también lo que los papás prefieren mucho del cuerpo físico del bebé fallecido o de esa madre, también de una manera cálida. Y eso también es algo que lamentablemente sucede mucho porque uno no quiere entrar mucho a esa pieza o a la cama que te asignaron con una mamá que está en duelo, porque son vivencias muy intensas para nosotros también. Totalmente, y bueno, y frente a eso mismo, la cajita del recuerdo es una herramienta terapéutica para profesionales como para las familias, muy válida, que además está estudiada, ¿no es cierto? Tiene evidencia, esto surge de Humamanitas, ¿no es cierto? De España, es una idea replicada muy, muy positiva
Y llamamos también que ojalá todos los centros de salud la tuvieran. Lamentablemente, el 2025 hubo bajo en presupuesto en relación a las cajitas, y es un llamado. Nosotros como Fundación Rey Dominga también tenemos una cajita más pequeñita para gestaciones de menos de 14 semanas, que es este periodo además más invisibilizado, que tiene símbolos concretos que las familias valoran muchísimo. También hemos donado a hospitales, pero también hacemos este llamado. Estas cajitas ayudan a la elaboración de un duelo sano. Entonces es importante, hay evidencia que la sustenta porque acompaña, y es finalmente lo que la familia va a quedar cuando su hijo ya esté, no sé, haya una sepultación, hay una cremación, o si en caso de gestaciones de menos de 500 gramos o de 20 semanas a desecho biológico. Pero es lo que les va a quedar, y es sumamente importante porque es lo tangible, como tú bien dices, Mire. Y ahí, Pai, como invitarlos a reflexionar y quitar como este prejuicio de que eso puede ser recordarle más a su hijo desde lo traumático, sino que todo lo contrario. Ahora en Chile, Pai, también contamos con una cunita fría. Sí. Que también costó mucho porque la gente percibía como que esto de una cunita fría. Porque quizás no todas las personas saben. Vamos a contar que esto también es una idea que se trajo de otros países. Y la cunita fría es una cunita, efectivamente, o cunita de vínculo, que lo que permite es que el cuerpito de la guagüita fallecida pueda conservarse en un mejor estado para dar tiempo a la familia, a los hermanos o a los abuelos que lo quieran acompañar. Esto fue todo un desafío, porque hay sentimientos encontrados, que tiene que ver con lo que mencionaba antes, como del encuentro con la muerte. Entonces hay personas que también hay que respetar esa opinión de que encuentra que eso puede ser como extraño, ¿cierto? Como que les da cierto temor incluso. Pero cuando una familia está viviendo eso, puede ser tremendamente como un momento donde te puedes conectar marcador con esa guaguita, te puedes despedir, puedes hacer algún rito. Y bueno, ahora tenemos que ver cuál es el feedback de esa cunita de vínculo que está en un hospital para poder replicarlo a otros centros de salud también. Qué lindo el nombre, cunita de vínculo. Efectivamente es eso, porque extiende ese periodo para que la descomposición del cuerpo sea más lenta y ayuda precisamente a que haya un mayor espacio. En otros países que nos llevan delantera, muchos países nórdicos incluso, hacen sesiones de fotos, ¿no es cierto?, con sus bebés fallecidos, se cambian de ropa, todo lo que se preparó también existe, puede ser un momento muy lindo y muy bello, porque la muerte no tiene por qué ser fea, oculta, retirada. Sí. Y ahí, importante que mencionemos también, Pai, algo que se instaló acá en Chile, que es el Día del Recuerdo. Sí. Cierto que ya se ha hecho durante varios años, se ha replicado principalmente en Santiago, pero en otras ciudades donde los padres van efectivamente y se juntan en un espacio público, donde van con su familia, abuelos, hijos, amigos, todos quienes quieran ir, y cada hijo es representado en una estrella, ¿cierto? Y es un lugar quizás muy conmovedor, pero donde también hay un espacio de alegría, donde los papás que han vivido esta experiencia más recientemente pueden ver cómo la vida puede continuar a pesar de lo doloroso, y se generan redes de apoyo. Las redes de apoyo, y esto es súper importante que los profesionales de la salud sugiramos a los padres que veamos que estén viviendo un duelo perinatal, que se conecten con personas que han vivido esto, porque eso también es tremendamente protector. Totalmente, de hecho, muchas veces hay evidencia que muestra que es más efectivo muchas veces que a la terapia, o un plus con la terapia. Sí, ¿no es cierto? Nosotros en la Fundación Rey Dominga tenemos grupos o conocidos como tribus donde situamos a las madres, a los padres, incluso abuelas, como decía, en grupos de acuerdo al estado que han vivido hace poco, que fue gestacional, ¿no es cierto? Que están buscando un nuevo embarazo, que han, por ejemplo, un nuevo embarazo arcoíris con una muerte gestacional previa, se sitúan, se acompañan. Sí. Lo fuerte y lo que se vive en la experiencia al ser compartida, un dolor compartido se sustenta mejor, y eso es un recurso muy valioso. Sí. Los grupos de apoyo siempre han sido
en las maternidades de distinto tipo, ya sean vivas o fallecidas, ¿no es cierto?, ayudan a normalizar lo que yo estoy viviendo, mi compañera también lo vive, por lo tanto es normal y se siente como se sustenta en un equipo. Sí, Es fundamental. súper importante. La maternidad debe Sí. ser acompañada socialmente y en el duelo precisamente es un recurso terapéutico fundamental. Sí. Yo como psicóloga, quizá a ti también te pasa, mujeres que asisten a grupos de apoyo, las terapias son mucho más rápidas. De todas maneras, sí. Y ahí, Pai, yo creo que es importante no olvidarnos de una parte muy importante que tiene que ver con la salud mental, de cuándo derivar a el psiquiatra, ¿cierto? O a una psicoterapia, porque si bien el dolor es parte del duelo, muchas veces también se pueden generar síntomas que te afectan tu posibilidad de seguir con un proyecto de vida, afectan las relaciones de pareja, con tus hijos. Entonces ahí, si nos puedes contar de lo que tú ves, ¿cuándo es prioritario que podamos derivar? Mire, me pasa muy importante. Hoy, mira, no sé si, y me da mucha esperanza, me llega cada vez más preventivamente Ajá. derivaciones posterior a la muerte gestacional, que las matronas, los ginecólogos los derivan directamente a profesionales. ¿Cuándo hay que derivar como para los profesionales de la salud? Cuando, para mí, desde siempre, desde ocurre una experiencia, a lo más va a ser una intervención cortita. Sí. Y ojalá derivar a ambos, a la pareja. Claro, sí. A la pareja. Muchas veces, a veces nos quedamos un poquito más en la terapia con la madre, lo cual no es raro, pero desde mi visión, ojalá muy tempranamente. Incluir al padre también. Sí. Muy tempranamente. Hay familias que no lo hacen, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo no verlo? Cuando está haciendo ruido, cuando me impide seguir mi vida, cuando estoy muy pegada. Entendamos que el duelo gestacional, perinatal y neonatal es una muerte que te va a acompañar siempre, toda la vida. Pero cuando uno ve que no te desarma, si tú hablas de tu hijo y te desarmas y ese día ya lo recordé o hablé de él y ya no puedo hacer lo que estaba haciendo, es una alerta para decir necesito buscar ayuda profesional, sea un psicólogo, sea un psiquiatra, y ahí ojalá trabajar en conjunto. Pero si tú ya cuando sientes que te acompaña esta muerte y puedes seguir funcionando, que significa que estamos transitando, porque así se le conoce como el duelo, transitar un duelo, comillas, más sano, ¿no es cierto? Porque el duelo perinatal, a pesar que comparte características similares a otros duelos, tiene ciertas particularidades muy únicas. Es un duelo que te acompaña. Cuando se integra este bebé, esta guaguita fallecida en el discurso familiar, con primos, con hermanos, con abuelos, marca una diferencia. De todas maneras. Está presente simbólicamente. De todas maneras, Pai. Sí, ¿no es cierto? Así que bueno, agradecemos nuevamente a SONEPSIN, a la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, por abrir este espacio de reflexión, de divulgación sobre esta temática que tan importante sobre el duelo perinatal en este podcast conocido como Red Sinapsis. Les agradecemos su audiencia y los invitamos a seguir viendo interesantes capítulos de diversas temáticas que nos acompañarán. Muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Esto fue Sinapsis, el podcast de los especialistas de SONEPSIN. Encuentra más episodios y contenidos en nuestras redes sociales y en sonepsin.cl.